Cordial saludo, estimado tutor. Proceder a explicar los conceptos de la unidad 1. El primer concepto es el de carga eléctrica. De carga eléctrica podemos decir que es una propiedad física que pertenece o se encuentra íntimamente ligada a las partículas subatómicas y que su manifestación ocurre cuando vemos las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre ellas debido a los campos electromagnéticos. Cuando hablamos de carga eléctrica, tenemos que tener presente que es la carga del electrón cuya unidad fundamental es el electrón y corresponde a 1.602177 por 10 a la menos 19 coulomb. También podemos mencionar que en muchos experimentos se ha podido evidenciar el principio de conservación de la carga, el cual dice que no existe una destrucción ni una creación neta de una carga eléctrica, sino que hace parte de un proceso electromagnético donde la carga de un sistema aislado se conserva. Con respecto al concepto de densidad de la carga, sabemos que es una propiedad de la carga eléctrica y por unidad de longitud, área o volumen que se encuentra sobre una línea. Aquí podemos ver la ecuación y vemos que hay diferentes densidad de carga superficial, densidad de carga lineal, densidad de carga volumétrica y cada una de ellas tiene una ecuación para hallarla. Bueno, de corriente eléctrica, la corriente eléctrica corresponde a un flujo de carga eléctrica, el cual se da en un material y se da por el movimiento de las cargas, que son normalmente los electrones, normalmente en el interior del material del mismo. A este caudal de corriente, que es la cantidad por unidad del tiempo, se le denomina intensidad de la corriente eléctrica. Por convenio, la dirección de la corriente eléctrica debe ser contraria a la de los electrones, así como evidenciamos en este gráfico. Vemos que la corriente va para acá y los electrones van para el otro lado. Bueno, la ley de Ohm es la que nos habla de la que se utiliza para medir la corriente eléctrica y trata de la intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. La fórmula dice que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En ocasiones vamos a encontrar que existen fuentes de corriente alternas en donde se varía el resultado constantemente. Esto lo podemos medir a través del multímetro o el ampímetro. Con respecto a la tensión, podemos ver que es una presión en una fuente de energía de un circuito eléctrico en el cual los electrones cargados son empujados en un conductor, en un lazo conductor, lo cual permite trabajar para generar luz. Entonces, como ejemplo, tenemos los circuitos en los cuales tenemos un interruptor que está cerrado, conectado, como el que evidenciamos aquí en el ejemplo. La corriente alcanza la luz haciendo que este foco brille y la corriente vuelve de nuevo a la fuente de alimentación. La potencia eléctrica, entonces podemos decir que esta es la cantidad de energía eléctrica que se transfiere de una fuente generadora a un elemento consumida por unidad de tiempo. Esto lo podemos ver en los aparatos de nuestro hogar, en el cual vemos que continuamente se nos explica cuál es la potencia del aparato y sí, a través de marquillas que están detrás de estos aparatos. La pregunta que corresponde al estudiante de 2 es si pueden existir corrientes eléctricas con cargas en reposo. Y la respuesta es no, ya que debido a la definición propia de una carga en reposo, podemos decir que esto no es posible porque una carga en reposo genera una corriente eléctrica. No es posible que una carga en reposo genere una corriente eléctrica debido a que la corriente eléctrica obviamente es un flujo de electrones y un flujo implica el movimiento de las cargas. Bueno, muchas gracias por su atención.